Vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria al Señor. Mire, hay algo que es bien interesante. Nosotros hemos hecho hincapié en muchas oportunidades en cuanto a los tiempos que vivimos, los tiempos que nos toca vivir, las etapas que van quedando atrás, las etapas que vienen. Amén. Usted de seguro va a coincidir conmigo que en este peregrinaje que estamos recorriendo, vamos atravesando distintas instancias. Y tenemos que comprender algo que es muy importante, que el camino del justo, dice el libro de Proverbios, es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿verdad? Eso nos deja ver que todos nosotros, en este peregrinaje sobre esta tierra, vamos alcanzando una meta, vamos alcanzando la perfección. Cuando hablamos de la perfección, bien podemos decir, bueno, pero perfecto no hay nadie, pastor, gloria al Señor. Pero fíjense que es importante esto, ir alcanzando la perfección. Ir alcanzando la perfección vendría a ser como algo similar a que hoy ya no soy igual que ayer, ¿verdad? O sea, ni tampoco como la semana pasada, sino que estamos supuestos a estar mejor, gloria a Dios. Amén. Estamos supuestos a estar mejor. Ahora, lo interesante de esto es que para eso nos tenemos que examinar a nosotros mismos, ¿verdad? Y tenemos que oír a los demás. Gloria al Señor. Porque a veces somos bastante misericordiosos con nosotros mismos y decimos, yo ya cambié, yo estoy mucho mejor, yo ya soy libre de todo, y a veces no es tan así. Entonces es interesante también la opinión de los demás. Por eso la Biblia nos dice que deben alabarnos lo que está a nuestro alrededor, lo que están cerca nuestro, no nosotros mismos. Entonces, pero debemos comprender, tiene que hacerse rema en nuestros corazones, de que es un camino de perfección, en donde la obra del Espíritu Santo nos va llevando a transformarnos. ¿A transformarnos en qué? A transformarnos en personas que agraden a Dios. De eso se trata, que con nuestras actitudes, con nuestros dichos, con nuestros pensamientos, agrademos al Señor. Eso, a grandes rasgos, es el camino que estamos recorriendo y la meta que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como iglesia de Jesucristo, al alcanzar esa perfección, a avanzar ese trabajo del Señor en nuestra vida, nos catapulta hacia esas instancias maravillosas donde le veremos al Señor cara a cara y donde podemos justamente celebrar junto con Él las bodas del Cordero. O sea, el Señor viene por su iglesia. Amén. Y esa iglesia, ¿no? Esa iglesia debe alcanzar una cierta estatura, ¿verdad? Y es interesante, ¿no? Porque volvemos al concepto anterior. Yo puedo pensar que alcancé la estatura, pero también me tiene que interesar de alguna manera cómo me ven los demás, ¿no es cierto? ¿Qué se dice de mí? Amén, gloria a Dios. Fíjense, si estamos como Tita Merelo, amén. No sé, si dice que soy fea, que soy chueca, que camino a lo malevo, y bueno, quiere decir que todavía nos falta, amén. Entonces necesitamos comprender que debemos cambiar, hermano. Y lo primero que tiene que cambiar es la terraza, es la azotea, es la manera de pensar, amén. Cambiar los pensamientos. Ahora, cambiar los pensamientos porque seguimos una corriente, una doctrina. No. Cambiar los pensamientos y ir intercambiando nuestros propios pensamientos por los pensamientos del Señor. Y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude cada vez que abordamos su palabra. Porque cuando abordamos su palabra, Él empieza a abrirnos esas escrituras y a darnos mayor entendimiento. Ayer tuve una reunión de Linda en Batán y hablamos sobre algo muy importante que yo quiero ampliar un poquitito más hoy. Mire, vamos para los que no estuvieron y para que los que estuvieron repasemos un poquito, vayamos un instante al capítulo 24 de Génesis. En el capítulo 24 de Génesis nosotros vamos a encontrar, ¿no?, una historia en donde Abraham, el patriarca, envía al criado para que busque esposa para su hijo Isaac. Entonces, nos ha enseñado el Señor, ¿no?, a través de su Santo Espíritu, gloria a Dios,
porque somos una iglesia que el Espíritu Santo nos guía. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. No somos una iglesia de letra nada más. Amén. No somos una iglesia que solamente tomamos literalmente todo lo que las Escrituras dice y lo encolumnamos detrás de la homilética, detrás de la teología. No, somos una iglesia que nos estamos rindiendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va dando luz y nos va revelando su palabra. Y en cuanto a esta historia, aquí hay encerrado algo más. Fíjense, en los últimos tiempos, está ocurriendo algo que es maravilloso. Mire, vamos a comparar los primeros tiempos y los últimos tiempos. Prácticamente en el comienzo, podríamos decir, eso no está en el Génesis, pero obviamente que en el comienzo vemos el libro de Daniel, en donde el Señor le revela a él lo que va a ocurrir en los días finales. ¿Y qué le dice? Sella estas palabras. Entonces, si nosotros hoy abrimos el libro de Daniel y abrimos el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar una similitud impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor le revela a Daniel en aquellos días lo que ocurrirá en los últimos días. Pero hay algo interesante. En los días de Daniel le dice, bueno, sella estas palabras, porque no es para este tiempo. Amén. En el libro de Apocalipsis, esos sellos empiezan a abrirse. Es como que la palabra se empieza a habilitar y empieza a llegar a nuestros corazones, porque es el tiempo oportuno. Es el tiempo de abrir los sellos. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, esto es bien interesante, porque ¿qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que en los últimos tiempos habrá una revelación superior. El Señor estará llegando con su palabra para aquellos que le amen, para aquellos que le busquen, ¿verdad? Para aquellos que con un corazón sincero realmente estén anhelando su palabra y escuchar su voz. Va a empezar a abrirles la palabra. Y fíjense, el apóstol Pablo vivió una experiencia similar a esta. Y en el 1 Corintios capítulo 10 nos dice que todo lo que le pasó al pueblo, o las historias que encontramos de repente en el Antiguo Testamento, nos sirven como ejemplo para nosotros. Entonces nosotros hoy estamos frente al capítulo 24 de Génesis. Abraham busca esposa para Isaac. Yo francamente no tengo ganas de meterme en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Ni estamos llamados a meternos en la vida de nadie, ¿verdad? Ni lo que pasó en esta familia. Pero el apóstol Pablo dice que es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, veamos esto como un ejemplo. Veamos esto como una figura. Y hay muchos que le molesta esto de la figura, porque dice, estás viendo en la Biblia cosas que no dice la Biblia. Están equivocados, porque la Biblia tiene encerrada, encriptado, muchos mensajes maravillosos y poderosos que traen luz y revelación a nuestro corazón. Pero fíjense qué interesante esto, porque de repente hay quienes no están de acuerdo con las figuras y demás que nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo lo entienden de acá. Entonces, la sabiduría humana no te permite abrirte a la revelación del Espíritu Santo. Y otro detalle más, para abrirnos a la revelación del Espíritu Santo hay que ser humilde, porque dependemos de esa revelación. Si nosotros no queremos esa revelación, vamos a depender de nuestra propia sabiduría, de nuestro entendimiento. Y no está mal tener entendimiento, ¿verdad? Pero es una etapa, ¿no? Es una etapa que vamos a recorrer. Luego el Señor nos está llamando a que empecemos a crecer en la fe, que empecemos a desarrollar la fe, a que el Espíritu Santo empiece a hablarnos y dirigir nuestros pasos. Entonces, ahí empezamos a ver en la palabra, no inventos. Amén. No inventos. Porque es interesante que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en lo que la misma Biblia dice, que no tenemos que añadirle ni sacarle. Amén. Entonces, pero haciendo oído a lo que el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, nos está transmitiendo, nosotros podemos, bajo la revelación del Espíritu Santo, poder comprender algo más de esto. ¿Cuánto entienden esto? Mire, dice, Abraham era viejo y avanzado en años, y Jehová lo había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo.
Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. O sea, ¿qué le estaba diciendo el criado? A lo mejor la mujer no quiere venir. ¿Qué hacemos? Tomamos al hijo y lo llevamos para allá, ¿verdad? Entonces, Abraham le responde y le dice, guárdate, que no vuelvas mi hijo allá. Esto es bien interesante, ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, Abraham le dice, ojo, o sea, anda a buscar a la mujer, hay distintas señales que tiene que cumplir esa mujer para que vos la puedas reconocer, pero no vuelvas a mi hijo allá, sino que esa mujer tenía que venir a Isaac, al hijo. Jehová, Dios de los cielos, me tomó de la casa de mi padre, dice Abraham, y de la tierra de mi parentela, y me habló, me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá mi hijo. O sea, si la mujer no quería venir, de todos modos el hijo no tenían que enviarlo a tomar esposa allí en esa tierra. Y esto es interesante. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham y juró, o sea, hicieron un acuerdo, se pusieron de acuerdo y hicieron un pacto allí. El versículo 24:10, que fue el versículo clave que nosotros tocamos ayer y que yo quisiera ampliar un poquitito hoy, dice, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, puesto en camino, llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, en un pozo de agua, a la hora de la tarde, donde ahora que salen las doncellas por el agua. Y allí donde se encuentra con Rebeca. ¿Verdad? Ahora, lo interesante y destacable de esto es en el versículo 10, que dice, el criado tomó 10 camellos. Entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, porque estamos bajo la unción del Espíritu Santo, nuestro corazón se sujeta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos muestra en esta historia a Abraham, figura del Padre, nuestro Dios. Nos muestra a Isaac, figura del Hijo, ¿verdad? ¿Quién vendría a ser? Nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra a esa doncella. La elegida fue Rebeca, ¿verdad? Nos muestra a Rebeca esta historia como figura de la iglesia, ¿verdad? Figura de la iglesia. Y nos muestra a Eleazar, que fue finalmente el criado que Abraham envió, se llamaba así, nos muestra como figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos ayer era quiénes son los camellos. ¿Amén? Porque nos falta un personaje ahí. O sea, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la iglesia y nos está faltando los camellos. Y es interesante la conclusión que abordamos, porque vemos que los camellos son los ministros que el Señor va a utilizar. En este caso, y es bien destacable esto, y yo sé que esto se aplica al tiempo que viene y que vamos a vivir como iglesia, prestemos mucha atención a esto, tiempo que viene y vamos a vivir como iglesia, estos camellos llevaban regalos que el Espíritu Santo escogió del Padre, porque le pertenecen al Padre, y los puso sobre los camellos. Finalmente, esos regalos que estaban sobre los camellos eran ¿para quién? Para Rebeca, para la escogida, para la iglesia. Amén. Entonces, esto quiere decir que hay regalos para la iglesia, ¿verdad? Hay bendiciones para la iglesia. Esas bendiciones vienen sobre los camellos. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Entonces, los ministros del Señor son aquellos que transportan esos regalos y se extienden a la escogida. Ahora, vemos también que si nosotros continuamos, tal vez por cuestiones de tiempo, no nos alcanza mucho el tiempo, pero si continuamos leyendo este capítulo 24, vamos a ver que hubo ciertas señales que se pidieron allí, ¿verdad? Por ejemplo, una señal que pidió el siervo para reconocer a la elegida, a la doncella. Él pidió que le dé para beber, no solamente a él, sino también a los camellos. Bien interesante esto, pero esto es bien interesante.
Entonces, vamos a trasladar esto a nuestros días hoy, a nosotros como iglesia, a nosotros como Rebeca, ¿verdad? Y a los camellos como ministros. Fíjense que es muy importante. La doncella, la iglesia, Rebeca, debe ver, ¿verdad? ¿A quién? Debe rendirse. ¿A quién? Al Espíritu Santo, pero también tiene que darle de beber a los camellos. Esa fue una de las condiciones que el Señor... Esto es muy importante. ¿Qué significa eso? Es muy importante, muy importante. Mire, yo creo que hay un gobierno vertical que el Señor ha extendido sobre esta tierra y sobre su iglesia. Dios en primer lugar, luego nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego nuestro Señor Jesucristo, sobre la iglesia de Jesucristo se opone un ministro, ¿verdad? Y luego siguen las ayudas de ese ministro y las autoridades de la iglesia. Lo mismo ocurre en nuestra propia casa. El Señor, cabeza de todo, nuestro Señor Jesucristo, cabeza de todo hombre, el hombre como cabeza de hogar, luego viene su ayudidoña, su esposa, y así sucesivamente hasta llegar al chucho, diría el apóstol, ¿no? Al perro, gloria a Dios, ¿no? Entonces, fíjense que esto es para tenerlo en cuenta, porque el Señor establece un orden, no un gobierno machista, ni déspota, no, de ninguna manera, ese no es nuestro Dios. Pero sí tenemos que entender que es un Dios de orden. Un Dios de orden que muchas veces nosotros lo repetimos, ¿no? ¿Qué significa? Y significa que va a ordenar, va a poner cada cosa en su lugar. Cuando uno hace orden, ¿qué hace? Pone cada cosa en su lugar, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Una de las cualidades de Rebeca era que automáticamente de su corazón ya salió darle de beber a los ministros, a los camellos. Entonces, y otra serie de señales. Entonces, de alguna manera, vemos que la iglesia en su preparación, en su perfeccionamiento, permítame utilizar esa palabra porque yo creo que está bien usada, hay muchos que no les gusta esa palabra, amén, y la aborrecen y es como que se alejan de ello, pero no saben lo que están haciendo, no tienen entendimiento de lo que están haciendo. Entonces, en ese proceso de perfección, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de proceso de perfección, yo quiero aclarar bien esto, amén. No estamos hablando de que somos mejores que, o mejores que este otro, mejores que esta iglesia, mejores, no, de ninguna manera. Las comparaciones son odiosas, dicen por allí. Y nosotros nos comparamos con nadie. Bastante tenemos trabajo con nosotros mismos. Me dicen, uno anda ocupando lo que le pasa al vecino o al otro, por favor. Entonces, cada uno debe preocuparse por sí mismo. Por eso la Biblia nos dice que cada uno miremos por nosotros mismos. Pero no, eso no quiere decir que tenemos que mirar egoístamente, sino que nos debemos examinar para ver si alcanzamos la estatura que el Señor nos está demandando. Pero esto es mucha presión, ¿cómo voy a hacer? Porque, ¿cómo hago? Vos me hablas de perfección y yo soy imperfecto, yo fallo. Todos fallamos. Pero si no nos proponemos una meta y no vamos detrás de esa meta, nos vamos a estancar. Entonces de repente decir, no, yo jamás voy a alcanzar esa meta. Y jamás la vas a alcanzar. ¿Pero por qué no la vas a alcanzar? Si el Señor te fuerza para que la alcances. Entonces, qué lindo es aceptar los desafíos del Señor y decir, yo lo voy a lograr. En el nombre de Jesús yo me voy a esforzar. La Biblia me dice, fuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para alcanzar las metas que el Señor mismo nos coloca en el camino. Bueno, a grandes rasgos esto es lo que vimos en el día de ayer. Luego nos fuimos a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Verdad? ¿Cuántas vírgenes eran? 10. Ahí vemos el número 10 en escena otra vez. Dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Y nuevamente, bajo la guía del Espíritu Santo, vimos allí los 5 ministerios del Señor. 5 ministerios esforzados y genuinos que tenían aceite en sus lámparas y otros 5 que tenían lámparas pero se quedaron sin aceite porque fueron insensatos. Entonces vemos que esto es bien tremendo porque en el camino de la perfección nos vamos a encontrar lo verdadero y lo falso. ¿Ve? Vemos 5 ministerios verdaderos y 5 ministerios falsos, que en nuestro paso nos vamos a encontrar con ellos, hasta que el novio venga. Cuando el novio viene, ahí la cosa, ¿no? Hay separación. ¿Cuánto están entendiendo? Mientras tanto,
vamos a tener que vivir esta temporada. Entonces, al mismo tiempo tenemos que comprender que hay camellos que se arrodillan y camellos que no. Amén. Amén. Se arrodillan, se humillan y toman el agua. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo no quiero llevar este mensaje para hablar de la humillación, pero es importante entender la humillación, ¿no? Porque estamos hablando de humillarnos delante de Dios. Pero qué interesante es comprender que en el camino también a veces nos vamos a tener que humillar delante de los hombres. Y no solamente porque los hombres sean implacables, malos y nos quieran humillar. No, es que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, hermano. Conforme vemos aquí, en estas escrituras y bajo la visión del Espíritu Santo, ¿quién le daba el agua a los camellos? La mujer, Rebeca, la iglesia, gloria a Dios. Entonces vemos que la iglesia sustentaba a los camellos, ¿no es cierto? Yo tenía un problema, cuando era dromedario, ni me daba para camello, ¿amén? Yo era tan orgulloso que a mí esto no me gustaba nada. A mí me van a tener que ayudar. No, yo me valgo por sí mismo. Yo tengo mis 2 manos, tengo fuerza, entonces yo me tengo que valer por sí mismo. Y el Señor me llama a ser su ministro. Me llama a ser camello. Ni dromedario era yo, llama, vamos por una llama de Catamarca. Amén. No sé. Ni dromedario, es de la familia, Entonces yo digo, no, de ninguna manera, yo me arreglo solo, yo si querés yo voy, ministro a la iglesia, no hay problema, hay que leer la Biblia, yo leo la Biblia, predicamos, saltamos, bailamos, todo lo que, pero yo me arreglo solo, gloria a Dios. Y no es el plan divino. Entonces el Señor empezó un tratamiento en mi vida. Ese tratamiento se llamó humillación. La primera obra que abrimos, recuerdo, ay hermano, la primera obra que abrimos, recuerdo que teníamos la plataformita aquí, ¿no? Y el que hacía el sonido estaba allá. El que hacía el sonido era uno de mis hijos, ¿no? Y con mucho esfuerzo, hermano, pero con mucho esfuerzo, le compramos unas zapatillas Dublin. ¡Oh! Gloria a Dios. ¿Conoce la marca? Nadie la conoce la marca, vos sola conoces la marca Dublin. Entonces, pero le compramos unas Dublin, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Saben por qué le compramos unas Dublin? Porque andaba en hojotas, hermano. Sí, mi hermano, gloria a Dios, andaba en hojotas, gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios que era verano, y le pudimos comprar unas Dublin. Entonces, claro, él estaba luciendo sus Dublin, gloria al Señor, ¿no? Y claro, acá estaba la mesita, una mesita como esta, donde se hacía el sonido, y se le veían las Dublin allá, ¿no? Se le veía, entonces todos los hermanos veían las Dublin. Y es tremendo, porque en un momento, no sé qué hice, pero pasé por unos pasillitos, no sé qué, entre medio de las sillas, gloria a Dios, y escucho que una hermana le dice a la otra, esas zapatillas se las compró con nuestros diezmos. Ay, hermano, me entró a subir unos calores, parecía menopáusico yo ese día, y me entró a subir unos calores y digo, pero, ay, gracias Señor que me transformaste, pero ya tenía ganas de agarrar el cuello, gloria a Dios. Y hermano, es tremendo. ¿Y eso qué significa? ¿Y significa que esta hermana es una desubicada? No. Mire, hay distintos tipos de vasos. Hay vasos de honra, hay vasos de oro y hay vasos de madera. El Señor los va a usar a todos. Amén. Inclusive esos desubicados. A esos desubicados los va a usar ¿para qué? Para tratar al camello. Porque todavía no es camello. Es la llama que llama. A ver, tiene que llegar a dromedario y tiene que alcanzar la estatura de camello. Pero yo por favor, no me daba la estatura para dromedario ni para camello, gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante entender que el Señor va a trabajar. Va a trabajar con los ministros, va a trabajar con los camellos y va a trabajar con las doncellas. Amén. Va a trabajar con las doncellas. Pero lo lindo de esto es que hay Rebecas que después van mutando. ¿Amén? ¿Qué significa mutación?
Un cambio, ¿no es cierto? Claro, hay Rebecas que de repente se transforman primero en la llama que llama, después en dromedario y después en camello. ¿Cuánto entiende esto? Porque el Señor levanta a sus siervos del pueblo. Ahora, lo interesante de esto, que en el camino del camello, vamos a encontrar la humillación. Pero la vamos a encontrar, yo les aseguro que la vamos a encontrar. Que la podemos esquivar, no hay duda. Amén. Pero ese no es el verdadero camino del Señor. Ese es un atajo que el camello, si no es el pícaro, ¿no? se lo toma por allí. Pero es una materia pendiente, porque tiene que ver con la formación de su carácter, tiene que ver con la formación, con el desarrollo del llamado genuino que Dios ha depositado en su corazón, pero tiene que salir a luz. O sea, el llamado es un regalo. El Señor pone en el corazón de algunos de su pueblo un llamado genuino, pero para que salga a luz hay que parirlo. Amén. O sea, ¿usted vio a alguien que nazca sin que la mamá lo dé a luz? No aparece de la noche a la mañana y dice, uy, vino el nene. No, o sea, hay que parirlo. Hay un trabajo de parto, gloria a Dios. Hay esfuerzo, hay que pujar, amén. Duele, gloria. Y bueno, de esa manera el Señor va formando nuestra vida. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que nosotros compartíamos ayer, ¿verdad? Y qué interesante, porque hicimos hincapié en algo que es muy importante. Cuando vimos la parábola de las vírgenes, vimos 5 ministerios dormidos también, no solamente vimos los falsos y los buenos, sino 5 dormidos y 5 despiertos. Aunque en realidad la Biblia dice que estaban los 10 dormidos. Pero, porque si leemos la parábola de las 10 vírgenes, vemos que las 10 estaban durmiendo. Pero 5 se despertaron. Y las otras 5 también se despertaron, pero tenían aceite. Entonces no era hora de dormir. Las que tenían aceite podían cabecear un cachito, pero las otras no. Se tenían que haber molestado en buscar más aceite, ¿no? Y finalmente, dice que las demás entraron a las bodas y las otras no. Eso es un mensaje para nosotros. Tenemos que ser sabios, ¿verdad? En este orden de ideas, yo quiero que usted me acompañe, gloria al Señor, al capítulo 5 del libro de Cantares. Vamos a ver aquí algo interesante, porque hablamos de un trabajo de perfección, hablamos de un trabajo de un equipamiento, podríamos decir, gloria al Señor, ¿no? Pero vemos en el capítulo 5 del libro de Cantares 4 niveles de preparación. Yo dormía, dice el versículo 2, gloria a Dios, pero mi corazón velaba. Mire qué interesante. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Vemos la parábola de 10 vírgenes. Todos dormían, ¿no es cierto? Pero había 5 que habían sido prudentes. Entonces, esa prudencia le dio sus buenos frutos. Las otras no. Entonces, se puede dormir porque es necesario dormir, pero el corazón tiene que velar. Si nosotros nos vamos a dormir sin aceite en las lámparas, es una irresponsabilidad nuestra. Viene el amado, oh, ¿qué hacemos ahora? Y los que tienen me decían, anda a comprar, yo no te puedo, si no, ninguno de los dos vamos a llegar. Entonces, mire, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Fíjense que vemos aquí 4, ¿no? Cuatro pasos importantes. Esto lo hemos aplicado a una relación de pareja en muchas oportunidades, ¿recuerda? ¿No? Cómo va avanzando esa hasta llegar al casamiento. Recuerda que lo vimos desde ese ángulo, ¿no? Como primero la cosa es conocerse como hermanos, ¿no? Luego entablar esa amistad, ¿verdad? Ya Paloma sugiere que, bueno, ¿no? Que hay ahí algún, ¿no? que otro chichoneo, amén, ¿no es cierto? Y perfecta mía es la esposa, el matrimonio, amén. Entonces, mire, en este orden de ideas nuevamente quiero hacer hincapié en que necesitamos ir alcanzando la categoría de hermana para la doncella, para la novia, para Rebeca. No es tan difícil de alcanzar, porque es el primer paso. Es el primer paso. Fíjense, cuando uno llega a la iglesia,
Todo el mundo te dice, venga hermano, buen día hermano, buenas tardes hermana, ¿cómo le va hermano? ¿Cómo le va hermana? ¿No? Y a vos medio que te choca un poquito, porque decís, yo no soy hermano de este, pero ¿por qué todo es hermano? ¿No? Yo me acuerdo que me agarraron, me besuquearon todo, ¿no? Me abrazaron. Digo, ¿pero dónde me trajiste? Le decía yo a mi esposa, acá andan todos los besos, ¿no? Y a los abrazos y hermano de acá, yo no soy hermano de esta gente. Pero después vas entendiendo lo que significa la hermandad y la bendición que hay en la hermandad. Amén. Hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención en aquellos días, era que la gente estaba contenta. La gente estaba contenta. Y yo no estaba contento. Amén. Es tremendo. Fíjense que yo no sabía de qué estaban contentos, pero estaban contentos. Y yo recuerdo que en la iglesia donde Marcela asistía, tenían una casa, tenían distintos hogares donde hacían reuniones, aparte de la iglesia. Entonces, recuerdo que fuimos a una de esas reuniones y pudimos compartir con los hermanos que allí se congregaban. Y empecé yo a notar que los hermanos tenían problemas como nosotros teníamos problemas. No es que tenían la vida solucionada, ¿no es cierto? Entonces, una vez más digo, ¿de qué están contentos? Sí, claro, ¿de qué están contentos? Gloria a Dios. Gobernaba Menem. No sé de qué estaban contentos, gloria a Dios. Los jubilados ganaban 147 pesos, gloria a Dios. Y había un montón de jubilados. Entonces, yo no sé de qué estaban contentos. El tema es que todos estaban contentos, gloria a Dios. Y yo envidiaba un poquito esa alegría. Digo, Señor, qué lindo, ¿no? Pero para mí, alcanzar esa alegría era solucionar todos los problemas, que todo me vaya bien. Y después descubro que no era así. Entonces digo, acá hay algo raro. O estos se están mandando toda la parte, ¿no? Y están todos mintiendo, o acá pasa algo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, la categoría de hermano también se alcanza. No es que el primer día que vos llegas a la iglesia, sino que vas alcanzando, porque vas notando, ¿no? El corazón del hermano, de la hermana. Es tremendo. No la problemática que vive, porque todos vivimos distintas situaciones, pero sí vamos viendo cómo la cosa... Y después dije, bueno, qué lindo vivir entre hermanos. Entonces yo me imaginé un mundo ideal, como dice la canción, ¿no? Un mundo ideal, gloria a Dios, entre los hermanos. Y después me di cuenta que había un montón de sabandija entre los hermanos. Entonces digo, pero ¿cómo es la cosa? ¿Están contentos? ¿No están contentos? ¿Somos todos buenos? ¿O hay algunos? Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Que con la revelación de la parábola de las vírgenes, pero me di cuenta que en la viña del Señor había de todo, gloria a Dios. Lo importante es que nosotros sepamos vivir en la viña del Señor, porque el consejo que me dieron aquellos días, cuando yo expuse esto que sentía en mi corazón, es que la cosa es individual. Y cada uno de nosotros tenemos que batallar por esa salvación que debemos contener, porque ya nos regalaron esa salvación, pero la debemos guardar. Gloria. Entonces, la estatura de hermana, gloria a Dios. Amigo. Y aquí la cosa, ¿no? La cosa ya se amplía un poquitito más, ¿verdad? Porque fíjense que el ejemplo que tenemos es nuestro mejor amigo, nuestro Señor Jesucristo. Y el mejor ejemplo es que dio la vida por sus amigos. Entonces ahí ya la cosa cambia, porque, pero Él fue crucificado para que nosotros no seamos crucificados. Él murió por todos nosotros, exactamente. Pero dar la vida no es solamente ir a la cruz. Dar la vida es jugarse, es respaldarse, es apoyarse, es amar la obra del Señor, es ponerse de acuerdo con tu hermano o con tu hermana. Esto es muy importante. Es soportar a tu hermano o a tu hermana. Aunque tu intelecto te dice, este es insoportable, pero yo lo voy a soportar. ¿Y por qué? Porque soportar significa sostener, no aguantar, sostener. Si nosotros aguantamos, llega un momento en que no aguantamos más y explotamos. Pero sostener, eso es muy importante. Entonces, ser capaz de poder avanzar en esa estatura. Entonces, fíjense que ya, hermano, amigo, hay un paso, ¿verdad? Que nosotros lo resumimos en pocos segundos, pero a lo mejor son años.
A lo mejor son años. Luego, ¿qué dice? Paloma mía, ya habla de intimidad. Bueno, entras a la iglesia y le andan diciendo paloma a todas las hermanas, porque si no, ¿no? Te llena la cara de dedos, dice, ¿no es cierto? Entonces, paloma mía significa intimidad. Entonces, vamos en otra instancia, hasta llegar a esa perfección, perfecta mía. Bueno, entonces, en este orden de ideas, acompáñenme un instante a 2 de Corintios, mire. 2 de Corintios, allí en el capítulo 13, justo el 13, pastor. Y sí, está en el 13, gloria a Dios. Pero, ¿y por qué el 13 no? Porque a algunos no les gusta el 13, o 12 o 14, pero 13 no, gloria a Dios. Pero vamos al 13 porque para nosotros es bendición, hermano. 2 de Corintios, dije capítulo 13, mire, vamos a buscar el versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Perfección. ¿Tenés el Strong? Buscame el Strong. G2676. Y aquí vamos a ver esta palabra. G2676. Mire esta palabrita. Qué importante que es, gloria a Dios. Porque esta perfección, nosotros si tuviéramos que resumirla, podríamos decir que es equiparnos por completo. Esa es la idea. No ser perfectos, vamos a tener nuestro traspié, no vamos a creer que vamos a ser mejores que otros, no. Pero el equipamiento es el trabajo de la perfección. Ir recibiendo esos regalos, ¿verdad?, que nos van equipando y nos van perfeccionando. Gloria a Dios. ¿Tenemos esta? Acá está. Equiparse por completo. Catarsis. Gloria a Dios. Amén. Entonces, perfección significa equiparse por completo. Entonces, ahora, el libro de Efesios, ¿qué dice? Que el Señor establece 5 ministerios, ¿para qué? Para la perfección de la iglesia. Amén. Para que ministren la iglesia y equipen a la iglesia. Entonces, perfección es equiparse por completo. Entonces, cuando nosotros hablamos de perfección, no es que nos estamos mandando a la parte y decimos, porque somos la Iglesia Refugio de Paz, pertenecemos al Ministerio Sebenecer y wow, nosotros somos los perfectos, ustedes nos sirven. No, de ninguna manera. Pero estamos tomando en serio nuestro compromiso con la palabra. Porque es la palabra del Padre. Y nosotros tenemos que escuchar la enseñanza del Padre, dice la Biblia. Si escuchamos la enseñanza de un Padre, amén. Tenemos que escuchar la enseñanza de un padre y recibir los consejos de una madre, dice el libro de Proverbios. La figura de la madre, ¿quién lo ubica acá, en la tierra? La iglesia. Entonces, la palabra del padre, ¿verdad? Y los consejos de la madre. Ahora, mire, equiparse por completo. Entonces, redondeando esto, tomen nota de esto los que puedan, para que definitivamente comprendamos que cuando nosotros aquí, en Mar del Plata, en la Iglesia Refugio de Paz, amén, perteneciente a los ministerios Ebenecer, hablamos de perfección, no nos estamos mandando la parte, no decimos que somos mejores que otros, amén. Esto grabámelo y si ponele eco a la grabación, amén, así, ¿no? O replay, gloria a Dios. Perfecto es equiparse por completo, amén, y dejarse equipar. Pero tenemos que entender cómo somos equipados. Somos equipados con esos regalos que traen los ministros. Amén. Y esos ministros, usted haga la prueba si puede. Trate de poner algo arriba de un camello que no esté domesticado. No le va a ir muy bien. Amén. Entonces, primero hay que domesticar al camello. Una vez que el camello está domesticado, que está entrenado, recién ahí podemos poner los regalos sobre él. Amén. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque muchos queremos ser ministros del Señor, queremos predicar, queremos que Dios nos use, pero primero te tiene que domesticar. Pero pastor, se domestica lo salvaje. Gloria a Dios, amén. Y bueno, algo así, ¿no? Vamos agarrando la parábola, ¿no es cierto? Entonces, fíjense,
Si no somos domesticados, hermano. ¿Y cómo te van a...? A mí ese día me domesticaron, no del todo, porque pegué unos cuantos, estaba corcoveando yo ahí y no quería aflojar, ¿no? Pero luego siguió el tratamiento. Amén. Luego siguió el tratamiento. Dios mío, por favor. Luego siguió ese tratamiento y hay cosas que duelen, hermano. Ay, Señor, hay cosas que duelen. Gloria a Dios. Mire, una vez me agarró el rechifle. ¿Alguien le agarró un rechifle alguna vez? Bueno, una vez me agarró el rechifle y digo, yo me voy de la iglesia. Y no solamente lo dije, sino que lo hice. Y me fui, gloria a Dios. Entonces, digo, basta, esto se terminó. Yo me voy a buscar una iglesia coherente. Me voy a buscar una iglesia que no estén jugando. Me voy a buscar una iglesia. Entonces agarré y empecé a buscar a ver cuál era la más linda, la más mejor. ¿No es cierto? Entonces me fui a buscar la más linda y la más mejor. Entonces yo llego, entramos con la familia, porque cuando uno toma decisiones necias arrastra a la familia. ¿Cuántos saben eso? Bueno, entonces nos fuimos, ¿no? El necio con los necios chiquititos, y nos fuimos para allá. Entonces, llegamos y no había reunión. Entonces dice, no, lo que pasa es que la reunión no se celebra hoy acá. Hoy se celebra un evento, bla, 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 a unas cuadras de allí, porque es un estadio más grande. Digo, ¿ves, te das cuenta que acá está la bendición? Dice yo. Entonces nos fuimos al estadio, nos sentamos en las gradas, gloria al Señor, y empezó la predicación. Y ya cuando empezó a predicar el pastor, yo ya empecé a sentir el mal olor a la cosa, por la palabra que impartió. Que después, eso es otra historia, se la voy a contar. Pero resulta que atrás mío había dos que comían maní. Pero no comían maní solamente, no era maní pelado, era ese maní que vos tenés que romper. ¿Y qué hacían con la cáscara? Haga la solapa mía, ¿no? Entonces mandaban para adelante, para el que estaba atrás, el que estaba adelante, el que estaba más bajo. Bueno, entonces yo estaba ahí quitándome las cáscaras y en un momento, hermano, una le dice a la otra, ¿qué te parece lo del pastor fulano de tal? Y era mi pastor. Entonces yo paré las antenitas. Una vergüenza. Ni creyentes son. Y paré la otra también. Y empezaron a vociferar y a decir barbaridades de mi pastor y de mi casa. Ahí me acordé que era mi casa, pero yo me había ido de mi casa, ¿no? Entonces me empecé a enojar. Y digo, pero ¿cómo puede ser que estas incircuncisas? ¿Qué están haciendo acá? ¿Son creyentes estas o son murmuradores? ¿No? ¡Lepra les va a agarrar!, decía yo, ¿no? Y ahí estaba yo renegando, ¿no? Fíjese qué tremendo. Entonces, yo ahí ya poco a poco me iba domesticando el Señor. Entonces no le respondí ni. Entonces le dije a mi esposa, me parece que no es por acá. Me parece que no es por acá. Entonces nos vamos a la siguiente reunión, la próxima semana. Entramos ahí y cuando entramos ya en la iglesia, porque ya no era el evento, había algunos sugieres ahí, ¿no? Entonces esos sugieres eran muy atentos y un poco más los llevaban upa los hermanos hasta la butaca. Sí, o sea, muy atentos, una bendición los hermanos, muy bien estaban haciendo su trabajo, ¿no? Pero a nosotros, nada. Llegamos, hermano, ni nos registraron, ¿no? Y medio como que aflojamos un poquito el tranquito para ver si alguno venía. Nada, gloria a Dios. Y era toda una familia, estamos con los chiquitos. ¿Qué más quiere alguien que anhela que venga una familia entera a la iglesia? Bueno, nada. Entonces yo me senté y yo me daba vuelta mientras no había empezado todavía, miraba. Y a todos le hacían lo mismo. A todos. Entonces digo, bueno, pasa que acá son... Estos son sectarios, dije. Estos se quieren entre ellos nada más. Entonces viene caminando una mujer, ¿no?, con una pareja. Y yo escucho lo que le dice. Y le dice, ¿cómo llegaron acá? Es la primera vez que vienen. Y digo, ¿cómo? Entonces quiere decir que están atentos. No es solamente entre ellos la cosa, sino que reciben bien a los que vienen. A nosotros nada. Gloria a Dios. Entonces, ya eso sumado a lo que nos había pasado en el estadio allí de Quilmes, digo, ¿qué está pasando acá? Y bueno, entonces empecé a sospechar que
todavía necesitaba un poquito más de rebenque. Amén, de doma, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, fíjense que, qué interesante, porque hablando de doma, ¿usted ve lo que le hacen a los caballos cuando lo van a domar? Sí, pero antes que le peguen. Lo atan. Le vendan los ojos. Gloria a Dios. Amén. Le vendan los ojos. Entonces, fíjense, cuando el Señor nos está domando, nos tienen que vendar los ojos. Porque ¿qué hacemos? Se nos desvían la mirada a donde no tenemos que mirar. Y miramos cualquier cosa menos al Señor. Bueno, volviendo al testimonio, gloria a Dios, entendí que había que regresar a casa, ¿no? Y entonces en esa misma ciudad donde habíamos ido, había un anexo de nuestra iglesia. Entonces digo, vamos, Marcelita, vamos que el Espíritu Santo me está guiando. Yo me hacía ¿no? Gloria a Dios. Y mi esposa me miraba y decía, ¿qué te va a guiar el Espíritu Santo? Si vos me hiciste ir allá a perder el tiempo, a renegar. Bueno, entonces el asunto es que fuimos a la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, afuera había un carrito de cartonero. No se olviden que estamos hablando de la época de Menem, ¿no? Gloria a Dios. Si es una casualidad esto, no, una coincidencia de hoy. Bueno, el asunto es que había un cartonero así con su carrito, y fue el primero que me vino a saludar. Después de haber trabajado, todo transpirado. Me abrazó con un amor. Digo, Señor, gracias. Gracias porque esta es mi casa. ¿Amén? Esta es mi casa. Y el Señor estaba trabajando conmigo. ¿Cuánto entienden esto? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor sabe cómo domesticar a los camellos. ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay! Mirá. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Vamos a ver Juan 5:25. Mire, Juan 5:25, hay acá algo importante. Juan 5:25. Mire lo que dice la Biblia aquí. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Entonces fíjense que la hora viene, la voz va a ser soltada, pero habrá quien las escuche y quien no. Entonces, esto mismo, sumado a lo que vimos en la parábola de las 10 vírgenes, vemos que hay quienes van a escuchar la voz y quienes no. Quienes van a estar preparados y quienes no. ¿Amén? Quienes se van a someter al trabajo del Espíritu Santo para ser perfeccionados en todo, y quienes no. Amén. Entonces, esto es muy interesante porque hace unos pocos días nuestra hermana Mariana aquí nos hablaba de la cobertura, ¿recuerdan? Entonces, estar bajo cobertura significa, ¿no?, que esa cobertura, esa autoridad, nos va a equipar. Amén. Nos va a equipar, nos va a preparar. ¿Para qué? Para aquel glorioso día. Amén. Entonces necesitamos estar en cobertura. Ahora mire lo que dice, gloria a Dios, Isaías. Veamos Isaías 66. Mire, Isaías 66, dice la palabra del Señor. Multitud de camellos te cubrirá. ¿Qué hacen los camellos? Te cubren. Te cubren, gloria a Dios. Dromedarios de Madián. Porque hay algunos dromedarios también, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas del Señor. Entonces fíjense que traen oro, traen incienso. Amén. Hay algunos dromedarios, o llama, que tienen colgado mucho oro, ¿no? Y dicen que traen oro, gloria al Señor. Pero eso no los escuchen, amén. Eso no los escuchen, sean sabios. Porque el oro del que está haciendo referencia es un oro que no lo podemos comprar con nada. Es un oro precioso, purificado en fuego. Amén, que el Señor extiende para su doncella, para su casa. Entonces, multitud de camellos te cubrirá. Entonces, esto es muy importante, que son conceptos que debemos dejar entrar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el trabajo de perfección avance y nosotros vayamos. Uno se propone metas en la vida y no está mal.
Yo quiero alcanzar esto, quiero alcanzar aquello, todo tiene un tiempo, lo comprendemos, esfuerzo, algo de sacrificio, de seguro que sí. Pero no estamos hablando de metas terrenales, porque las metas terrenales las podemos lograr con esfuerzo. Yo quiero hacer una gran diferencia en esto. ¿Amén? Con esfuerzo uno puede lograr alguna meta terrenal, ¿verdad? Si tiene la bendición de Dios, mucho más va a alcanzar las bendiciones. Pero aquí estamos hablando de ir ganando un terreno, no terrenal, sino un trabajo espiritual, la perfección espiritual. ¿Cuántos van entendiendo esto? Es muy importante esto. Y no es que la perfección espiritual, es algo, ¿no? Es poética la cosa. No, es real. Nosotros necesitamos, porque a medida que avanzamos espiritualmente, cambiamos sobre esta tierra. Cambiamos. Empieza a cambiar la cabeza, empiezan a cambiar los dichos, empieza a cambiar la forma de caminar, de hacer las cosas. Esto es muy importante. Cuando todavía estamos luchando en cómo hacer las cosas, y la cosa se complica, hermano. Entonces el Señor nos tiene que ir dando lecciones. ¿Alguno de ustedes empezó algo y no lo terminó, algún estudio? Dije, yo quiero seguir esta carrera, quiero estudiar esta cosa, y abandonó. ¿Y por qué abandonó? Usted no me conteste, pero piense. ¿Por qué abandonó? Yo quiero tener la respuesta. Usted me dirá si yo estoy equivocado o no. Hay momentos en donde se torna tediosa la instrucción, pesada. Yo dije a mi papá, comprame una guitarra. Y me dice, ¿para qué quiero una guitarra si no sabe tocar? Bueno, vamos a aprender. ¿Vas a ir a aprender? Me dijo. Bueno, vamos a comprar la guitarra. Y fue y me compró una guitarra, a buscar un maestro. Entonces empezamos, gloria a Dios, ¿no? Y está todo lindo. Entonces, la primera canción que aprendí fue de Roberto Carlos, Tengo un millón de amigos. Y me encantaba. Entonces, claro, todo va. Mientras había que rascar la guitarra y los tonitos, todo va. Un día me vinieron con un librito rojo, de tapa roja, gloria a Dios, que fue como un fantasma para mí, porque había que aprender solfeo. Entonces, que la negra, que la corchea, que la fusa, la semifusa, que el sostenido, la clave de sol, digo, no, esto no es para mí. Si querés, tocamos la guitarra. Bueno, pero vos querés tocar la guitarra bien, yo querés tocar la guitarra mal. Entonces había que aprender. Entonces abandoné la guitarra y quedó colgada en el ropero. ¿Por qué razón? Porque fue tedioso lo que venía. Si yo hubiese prevalecido, amén, hoy podía tocar bien la guitarra. ¿Cuánto están entendiendo esto? Entonces, hay momentos que uno empieza algo y abandona, empieza algo y abandona. Entonces, se acostumbra a ser inconstante en todos los caminos. Entonces, ¿qué hará en el proceso de la domesticada del camello? El Señor. Y va a tener que lograr que seas perseverante, aunque sea en lo más mínimo, y te irá poniendo en distintas esferas hasta que alcances a ser perseverante en el propósito de Él. Pero es muy importante esto, hermano. Lo interesante es que el que no es perseverante no se da cuenta que no es perseverante. Dice, no era para mí. Lo intenté, pero ¿para qué voy a perder el tiempo? A ver, yo tengo que llegar más rápido. Y no es así, porque no es de lo ligero la carrera, dice la Biblia. Amén. Sino que hay que dejarse conducir por el camino correcto. Gloria a Dios. Entonces, los camellos te van a cubrir, gloria a Dios. Y cubriendo te van a preparar. Y una de las preparaciones es la perseverancia, la constancia, el esfuerzo, el espíritu de sacrificio. Qué feo que suena. El espíritu de sacrificio, hermano. ¿Qué será el espíritu de sacrificio en Cristo Jesús? No estamos diciendo que te tenés que castigar vos solo, flagelar, ni que tenés que andar en penitencia, rezame, ¿no? 5 Padre Nuestro, si hay sal en el rincón, arrodillate ahí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es muy importante entregarnos completamente al Espíritu Santo con total confianza y transitar de su mano e ir cediendo, porque uno no cede todos los derechos de movida, uno va cediendo día a día a medida que va entendiendo, pero como va cediendo día a día, va sufriendo día a día y no se da cuenta. Entonces por ahí no tenés el oído muy agudizado y escuchás, pare de sufrir. ¡Wow!
Eso es lo que yo necesito. Parar de sufrir. ¿Pero por qué estás sufriendo? Sufrimos porque no entregamos. Sufrimos porque estamos luchando todavía. Entonces debemos rendirnos al Espíritu Santo. Bueno, pastor, termina y déjame tranquilo. Mire lo que dice Génesis 18:4. Gloria a Dios. Génesis 18:4. Que traiga ahora un poco de agua. Vamos a buscar acá, porque esto está bueno, pero vamos a Génesis 18, dijimos. Sí. ¿Te equivocaste, pastor? No, estamos bien. Pero mire, Génesis 18, a ver qué dice la Biblia. Gloria a Dios. Promesa del nacimiento de Isaac. Gloria a Dios. Ay, qué lindo. Ahora fíjense, aquí en el versículo, gloria a Dios, 4, vamos a leer el del 1, así lo entendemos. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Qué hacía este sentado a la siesta con un calor bárbaro en la puerta de la tienda? No parece ser el mejor lugar. ¿Amén? No parece ser el mejor lugar. Usted imagínense, usted tiene una carpa, una tienda, 3 de la tarde, verano, 36 grados de calor a la sombra. ¿Cómo se estaría en la puerta de la carpa que está el sol? Gloria a Dios. Entonces, dice que se le aparece el Señor y él estaba sentado allí. Entonces, en ese momento alza sus ojos y mira y ve 3 varones que estaban junto a él. Ahí tiene la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estaba en su mejor momento. No estaba bajo la sombra de una copa de un árbol frondoso, ni estaba, ¿no?, con un jugo, ¿no?, debajo de una sombrita. No. En ese momento se le revela el Señor, la Trinidad maravillosa. Entonces dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Búscame esto en Telea 18:3. Telea 18:3. A ver. Señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan, quédense aquí un rato. No estaba pasando su mejor momento, hacía calor. Uno se pone fastidioso cuando hace calor. ¿Amén? No tiene ganas de recibir visita. ¿O no es así? Usted no sabe qué hacer, no le anda el aire, el ventilador se rompió, está todo transpirado, ¿no? Hay un tufo en toda la casa bárbaro porque no se aguanta y te cae en visita. ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad? Estoy para servirles. Ya estaba medio como amansado, ¿no? Gloria, el calor lo empezó a ablandar un poquito. Gloria al Señor. Quédense aquí un rato. Y mire lo que dice. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Pero él no estaba bajo el árbol. Pero bueno, ese es un detalle. Vamos a detenernos acá. El agua que pidió, ¿para qué era? ¿Cuál era la costumbre en aquellos días? Y aparte una necesidad. Recuerden que andaban en sandalia. Entonces el agua servía para lavarse los pies, porque los pies se ensuciaban con tanta polvareda, arena y demás. Entonces, fíjese que es interesante traer esta palabra a nuestros días, ¿no? El Señor va a trabajar de tal manera en nosotros que va a derramar su agua, figura de la palabra, para limpiarnos los pies, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que va a ordenar nuestro caminar. Porque ¿para qué sirven los pies? Para caminar. Entonces, va a ordenar nuestro caminar, va a ordenar nuestro camino, nos va a poner en orden. Amén. Lo importante es que a veces uno no se da cuenta que está desordenado. Entonces el Señor primero saca a la luz y te mira los pies. ¿No es cierto? Y vos decís, ¿qué mira? Con razón me mira los pies. Entonces hay que lavarlos y te empieza a enderezar los pasos. Amén.
Entonces fíjense que luego le dice, gloria a Dios, lávense los pies y que puedan descansar bajo el árbol. El árbol es la cobertura. Esa cobertura que te lava los pies y te da reposo, te da descanso. ¿Cuánto entienden esto? La Biblia dice que el que anhela obispado, bien anhela. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede explicar eso? El que anhela obispado, ¿qué vendría a ser? El que anhela un llamado, el que anhela de repente poder estar involucrado en el servicio al Señor, el que anhela que el Señor lo use, ocupar un lugar dentro de su reino, ¿verdad? El que anhela obispado. Ahora, el camino del trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Comparado con lo que veíamos recién con los camellos, ¿no? Es equipar y preparar a esa persona para que pueda ser apta y pueda cubrir a otro. Pero esa cobertura tiene que transmitir agua no contaminada, ¿verdad? Y tiene que transmitir reposo y tener una buena sombra. Nuestro padre Abraham estaba al sol. ¿Saben? Entonces, también el Señor tuvo que trabajar. Le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Lo sacó de su entorno, lo llevó por un camino que él no conocía, empezó a trabajar con él. Entonces fíjense que esto es maravilloso. El que anhela obispado bien anhela, gloria a Dios, pero también tiene que estar dispuesto a ser domesticado. ¿Cuánto entienden esto? A ver, esto es muy importante. Bueno, pero vos me lo pones así, a mí me da miedo entonces, gloria al Señor. ¿Miedo por qué? ¿Por qué? Si no hay mejor cosa que el Señor nos haga personas de bien. Nos haga personas que sean dóciles a Él, que nos eduque, que nos enseñe a caminar. No hay mejor cosa que eso. O sea, que ¿por qué va a ser tan difícil? Al contrario, cuando lo vemos con nuestros ojos humanos, con nuestro pobre entendimiento humano, decimos, qué difícil. No, hermano. El Señor va a trabajar con su amor, con su misericordia, con su corrección, con su edificación, con su consolación. Él nos va a llevar hacia donde nos tiene que llevar. Y por último, gloria a Dios, para cerrar esto, yo quisiera que comprendamos con esto que la cobertura nos va a enseñar a caminar, ¿no es cierto? Y nos va a dar reposo y sombra. Pero veamos un instante, gloria a Dios, en Cantares 2:10. Y vemos algunas versiones de Cantares 2:10. Primero me gustaría que vayamos a ver la versión Castilla. Gloria a Dios. Mire, aquí la tenemos. Mi amado me llama y me dice, levántate, amada, hermosa, y ven. Aquí no le habla a una amiga, ni le habla a una hermana. Le habla a una paloma. Dijimos que la paloma era, ¿no?, un nivel de intimidad mayor. Fíjense que le está hablando de amada, hermosa, ¿no? Y es bien interesante esto. Entonces, en el camino de la perfección, uno va alcanzando distintas estaturas, hasta llegar acá. ¿Cuándo el Señor nos va a llamar perfectas? Cuando estemos junto a Él. Amén. Gloria a Dios. Veamos textual. Acá este programa tiene 2 y 3. Veamos la 2. Ahí tenés la 3. Gloria a Dios. ¿Dónde está la 2? A ver, ¿no tenemos la 2? Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Bueno, pon la 3. Pon la 3. Total, no va a mandar por uno. Gloria al Señor. Mire. Pues yo tengo una más que vos, te gané. Gloria a Dios. Mire. Mi amado habló y me dijo, amada mía. Y lo que dice, mi amado habló y me dijo. ¿No notan algo raro ahí usted? Mi amado me habló y me dijo, tendría que decir. Si la voz del Señor era personal, era un mensaje para alguien en especial nada más. Pero dice, mi amado habló, pero ella oyó y aceptó ese llamado y esa voz. Entonces, cuando lo escuchó hablar, le estaba diciendo a ella, porque ella estaba atenta. ¿Amén? Atenta. ¿Qué pasa cuando hay una reunión? Esta misma, sin ir más lejos, para no hacer demasiadas comparaciones que no entendamos, ¿verdad? ¿Qué dijo el pastor? Che, ¿notaste vos? ¿Qué dijo? Gloria a Dios. ¿Amén? Pero el pastor habló.
Entonces, el pastor habla, ¿verdad? Pero está en nosotros si me dice o no me dice, en aceptar lo que dice o no. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es bien interesante esto. Entonces, el Señor habla y dice, ¿no? Me dijo, amada mía, hermosa mía, levántate y sal conmigo. ¿Sal de dónde? De la tierra. Es tomada. Es el llamado del Señor de las nubes. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? La Biblia de las Américas, ¿qué dice? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Pero le dice, mira, mira. Cuando le dice mira, le está diciendo, date cuenta que algo cambió. Cambió la estación del año. Y a lo mejor hay momentos donde pasa el invierno y ni cuenta nos damos, porque nosotros estamos viviendo un invierno. Amén. No está todo gris, todo triste. Pero el Señor, en ese momento, pasó el invierno, terminó el peregrinaje. Terminó este tiempo. Viene otro tiempo. Y yo creo, hermanos míos, que el tiempo que viene, conforme a la guía del Espíritu Santo que estamos recibiendo, es un tiempo de recibir los regalos que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a orar, gloria a Dios. Cerra tus ojos un instante.